¿vale? Que se vaya incorporando gente, pero bueno, que se vayan incorporando. José. Muy bien, Laura. Cuando tú digas, no sé si me oye. Sí, puedes empezar, sí. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Laura, Pedro, os veo en pantalla, de Federación de Empresas de La Rioja, FER y AERTIC. Muchas gracias a Tomás Castro, presidente de Conetic, y a Vicente Aciturri, vicepresidente de Conetic, que son quienes van a llevar el grueso de esta jornada y quienes conocen realmente bien este tema de la ley Crea y Crece. Con el título Ley Crea y Crece, implicaciones de la obligatoriedad de utilizar facturación electrónica en las relaciones entre empresas y autónomos, atajamos o entramos de lleno en un tema de enorme actualidad. Hay mucho ruido con la ley Crea y Crece, sobre todo con la parte de obligatoriedad de la factura electrónica. Hay mucha desinformación y, por tanto, se está generando bastante incertidumbre al respecto de cómo esto nos va a afectar en el día a día. Está previsto que la ley Crea y Crece entre en vigor este año y obligará a empresas y autónomos al uso de la factura electrónica, pero lo que no queda muy claro son los medios para poder cumplir con esta normativa. Desde Conetic, la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación Electrónica, un organismo que nos agrupa a más de 1.500 empresas y 52.000 profesionales. Somos 15 asociaciones territoriales tecnológicas, entre ellas AERTIC, en La Rioja, que llevamos muchos meses implicados con este tema. Conetic ha pedido en el Consejo Consultivo para la Transformación Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que el reglamento establezca explícitamente que las empresas y autónomos puedan usar una plataforma pública y gratuita para la entrega y recepción de facturas electrónicas y que no sea obligatoria la contratación de un servicio de intermediación con empresas de mensajería privadas, algo que ya ocurre en otros países como Italia. Para Conetic también hay que poner foco en que la plataforma tenga una sola forma de entrega, con independencia del tipo de cliente destinatario, bien sea un organismo público, una empresa privada o una persona física. Algo que elimina la necesidad de comunicación de reportes fiscales, suprimiendo comunicaciones como el SI. Para hablar de todo esto y de las últimas novedades, tenemos, como os comentaba, hoy con nosotros a Tomás Castro y Vicente Aciturri, presidente y vicepresidente de Conetic, respectivamente. Muchas gracias a los dos. Un abrazo, amigos. Buenos días a todos y un abrazo, José. Encantado de poder estar aquí participando de este foro en representación de un colectivo que es la Confederación Nacional, que tú ya bien has explicado y que en pantalla tenemos la presentación, resumen de lo que somos. Siempre hemos estado bien atendidos ahí en AERTIC, en La Rioja, cuando hemos hecho nuestras reuniones y nuestras asambleas a través de la FER, y hemos compartido distintas problemáticas que tiene el sector a nivel de país, que es el cometido y el objetivo de la Confederación. Nosotros, fuera de toda esta representación, que no voy a entrar ya porque José ha hecho una explicación y ahí en pantalla lo tenemos, fuera de todo esto, estamos siempre buscando cuál es aquello que el gobierno quiere lanzar, aquellas iniciativas que a nivel país pueden interferir en el ecosistema tanto de las tecnologías de la información en su desarrollo, investigación, temas de formación, etcétera, como en los clientes a los que estamos dando servicio, las más de 1.300 empresas que componemos la Confederación y que forman parte de ese mapa español y europeo que prácticamente son pymes, pequeñas y medianas, ¿no? En este sentido, como introducción, puedo trasladar en este foro la inquietud que ha tenido siempre la Confederación sobre lo que se conoció como un anteproyecto de ley, que comenzamos a saber de ello ya allá por el año 2018, que hoy tiene ya un nombre, que es el Verifactu, pero en aquel momento era la ley que se iba a aprobar de reducción de fraude fiscal. Digamos que toda esta andadura hasta acabar en el entorno de la factura electrónica empezó en aquel momento con la inquietud que teníamos los fabricantes de soluciones de software ERP para todos nuestros clientes
y por lo tanto para el colectivo en general, la inquietud de cómo iba a afectar de alguna forma esa ley y cómo estaba planteada. En este sentido, llegamos a tener un acuerdo que está firmado y es público con la agencia tributaria, con quien hemos venido elaborando distintas iniciativas y en concreto centradas en nuestra experiencia que determinadas empresas han desarrollado en lo que muchos ya conocerán como el ticket buy y que nos ha servido de base para plantear todo lo que es el arranque inicial de los cambios que quieren hacernos en nuestras empresas a la hora de enviar los reportes de información fiscal. En esta andadura, pues nos encontramos en un momento en el que el borrador de la consulta pública que se hizo sobre el reglamento que se preparó en función de lo que se aprobó, que fue esta ley de reducción de fraude fiscal, nos encontramos en un momento en que ese reglamento está pendiente de salir del Consejo de Estado para, bueno, a continuación poder ser ya publicado y entrar en vigor. Pero en este impasse ha aparecido la inquietud del gobierno a través de otro ministerio que no es el de Hacienda, que es Economía, con lo que todos conocemos con el tema de la morosidad y con la ley Crea-Crece, que incluye también todo el tema de facturación electrónica. En nuestros estudios, claro está que no nos hemos centrado solo en España, sino que hemos estudiado las distintas regiones europeas y cómo están trabajando y cómo España debe estar integrada dentro de esas regiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque en principio pertenecemos a Europa. Europa, como todos sabemos, va marcando el calendario de todas estas cuestiones que nos afectan a las regiones que estamos adheridas y, como no podía ser de otra forma, para el año 2028, creo recordar, entrará en vigor toda una serie de normativas que unificarán los criterios de cómo se trasladan todos estos reportes fiscales. Cuando hemos visto la ley Crea-Crece, que en un principio pues, nos parece que recoge detalles y temas interesantes, lo que nos ha sacado un poco de nuestra idea y nos ha saltado las alarmas ha sido ver una normativa que se quiere reglamentar, poner en marcha a través de la inclusión de un simple párrafo en esta ley Crea-Crece, que tiene que ver con la facturación electrónica. Y que yo, en principio, lo voy a resumir en 3 puntos claros que va a desarrollar Vicente Alciturri, que intervendrá después de mí, con lo que ha sido todo el trabajo y dónde nos encontramos en este momento, ¿no? Porque ha habido muchos comentarios acerca de yo ya cumplo con la factura electrónica, adquiere mi software de ERP que ya tiene el control de la factura electrónica e incluso del reglamento de reducción de fraude fiscal. Bueno, pues no es así. No es así porque todavía estamos en un reglamento, estamos en un borrador, acaban de salir unas consultas públicas a las que se las ha contestado con una serie de cuestiones que, como he dicho, pues Vicente va a resumir. Yo lo que puedo decir acerca de esto, que la inquietud, volviendo a lo que comentaba antes, que nos despertó el entrar con este tema, es primero, quien tiene todos los datos de nuestras empresas es la agencia tributaria que hace economía metiéndose en este terreno. Segundo, ¿por qué si ya existe una plataforma de facturación electrónica que todos conocemos, que es FACE, y que no se está infrautilizando, no se está utilizando adecuadamente, no se utiliza y resulta que empezamos a ver que lo que se quiere es utilizar plataformas privadas para que todo el mundo se conecte a esas plataformas privadas, dejar ahí el dato y que se pague por ello? No nos parece normal, por 2 motivos. Dentro de estos 2 puntos que he dicho, en este segundo hay 2 motivos. Uno es que habrá como una docena, más o menos 14 empresas con plataformas privadas
a las que tendríamos que pagar, porque yo tengo que pagar por una obligatoriedad del Estado de querer tener una información. Y segundo, porque yo tengo que entregar mis datos de negocio a una plataforma privada. Eso da juego a que hoy día, donde la información, digamos que es el oro de este siglo y que además la economía del dato cobra tanta importancia, lo que produce es miedo. Miedo a qué se va a hacer con mis datos. Si yo resulta que estoy enviando mis descuentos, porque se está pidiendo la factura al completo, mis precios, qué es lo que facturo, a quién facturo, etc., esa información es susceptible de ser hackeada, no en la palabra como tal, robada por alguien, sino usada con otras intenciones, ¿no? Entonces, Conetic ahí lo que ha defendido es que tiene que existir una plataforma pública, que ya existe una plataforma pública que se llama FACE y que hay que potenciarla y que las conexiones en tal caso de ser obligatorias tienen que ser gratuitas y lógicamente pueden existir plataformas privadas porque hay un valor añadido de esas plataformas para otras cuestiones y que sea el usuario libremente quien elija a través de quién entregar los datos. Y ya como último punto, porque he dicho dos anteriormente, el tercero sería la agencia tributaria. O sea, si vamos a entregar nuestros datos de referencia de una factura, nuestro reporte fiscal a la agencia tributaria, ¿por qué además los va a tener que tener otro ministerio que no los va a tener otro ministerio? Porque la intención es que estén soportados bajo las bases de datos de plataformas privadas. No lo vemos razonable. Y estas tres cuestiones son las principales que vamos a desarrollar ahora aquí en el foro y sobre las que hemos centrado nuestra respuesta a la consulta pública que se ha efectuado y que ahora está en borrador de volver a salir con una segunda consulta pública donde esperamos ver los cambios a los que nos hemos ofrecido desde un principio a colaborar con economía, porque es curioso, porque en un momento determinado los ministerios es que no se hablan entre sí y a veces tenemos que aparecer figuras como la Confederación para servir de bisagra y establecer unos criterios, unas dudas razonables y unos compromisos que llevan a que se unan las dos partes con esa bisagra y esa es la situación en la que estamos ahora, que hay un diálogo, por lo menos, entre la agencia tributaria y sí parece que puede haber un mantenimiento de la plataforma pública. Bueno, con esto, pues lo que quiero trasladaros es que hay un gran trabajo detrás de todo esto, que no es una cuestión puntual de la ley Crea Crece, sino que venimos de puntos anteriores, como es la reducción de fraude fiscal, esa ley que fue aprobada anteriormente, y otra serie de puntos. Que Conetic está ahí para defender los intereses ya no solo de nuestro tejido empresarial como sector, sino también de nuestros clientes, consumidores de tecnología, y son cuestiones que estamos haciendo en el día a día. El último caso en el que estamos y llevamos trabajando también con la dirección de Red.es es todo el tema del kit digital, por qué las ayudas se complican tanto para ponerlas en marcha y por qué se retrasan esos fondos a las empresas y qué es lo que esto supone. Y estamos ahí levantando la voz para ayudar no solo del colectivo, sino de todas las empresas de distintas especializaciones que trabajan en el tejido empresarial de este país. Muchas gracias a todos y nada, voy a dar paso a Vicente para que continúe ya con un poco más detalle la exposición ya centrada en lo que es la ley Crea Crece, aunque se verá algún punto sobre el Verifactu, pero entraremos ya más directamente. Muchas gracias y Vicente. Hola, buenos días a todos. Buenos días, presidente Pancorbo. ¿Cómo está usted? Ya digo que viajando, como siempre. Gracias, Tomás. La reunión de hoy vamos a marcarla como divulgativa informativa. Nos hubiese gustado haber contado el reglamento, pero el reglamento está todavía en las cocinas y, por tanto, apenas se conoce. Por tanto, lo que queremos comentar es cuál es el estado ahora mismo de la facturación electrónica en nuestro país,
¿Qué ocurre con los reportes fiscales a la agencia tributaria? Porque entre ambos, como adelantaba Tomás, hay una cierta vinculación. ¿Qué es lo que ocurre cuando aparecen legislaciones en ministerios distintos que no sabemos muy bien si han hablado o si lo han hecho con poca intensidad? Vamos a ver cómo hacen otros países y un poco la propuesta que a la vista de todo esto se hace desde la Confederación. Algo ha adelantado Tomás y si os parece vamos a empezar a ver con detalle cuál es el estado actual de la facturación electrónica en nuestro país. A ver, quien está vendiendo al sector público ya sabe que desde el año 2014, cuando alguien desea entregar una factura a cualquier organismo público, cuando el importe es superior a 5.000 euros, debe de hacerlo obligatoriamente a través de una plataforma que se llama FACE. Por tanto, no se puede decir que implantemos una facturación electrónica cuando ya llevamos desde 2014 haciendo esto. En su momento, un par de años más tarde, en 2016, nuestro ministerio, en aquel momento era de Presidencia, se dio cuenta de que no bastaba con evitar esos retrasos en el pago del modelo público a las empresas privadas cuando vendían bienes o servicios, sino que también querían proteger a los subcontratistas cuando eran subcontratistas de una contrata de un contratante principal con el modelo público, de forma que a su vez el contratista no se apalancara sobre los subcontratistas. Con lo cual, también existe desde hace más de 6 años la plataforma FACE B2B que permite la facturación entre empresas. En el mes de diciembre, en País Vasco, ya está implantado TicketBuy, que es una herramienta de comunicación a las agencias forales para indicar cada emisión de factura. Simplemente lo que hace es una especie de prerreporte fiscal de la emisión de factura para evitar su intercambio. Y estos son sistemas de facturación electrónica que ya están. Ahora veremos cuáles son las diferencias o qué matices tiene todo esto para que veamos lo que tenemos que corregir, porque estando bien lo que tenemos entre manos es claramente mejorable y además exige que se normalice toda esta información con arreglo a las normas estándar. Una cosa es la facturación electrónica, pero por otro lado también hay un sistema de reporte fiscal. Actualmente en España, el Sistema Inmediato de Información, conocido como el SII, permite a las empresas que facturan más de 6 millones, permite y obliga a las empresas que facturan más de 6 millones el envío del reporte fiscal a la agencia tributaria en un periodo de 4 días, como bien conocéis. ¿Esto qué es lo que ocurre? Da lugar a que si yo envío reportes fiscales, no me pidan ya nunca más el modelo 303, el 347 y todo lo demás. Es decir, hagamos simplificación. Por tanto, esto ya lo hace la agencia tributaria. Comunicamos el sí y evitamos hacer otro tipo de reportes fiscales porque ya tienen todo. Pero esta vinculación entre facturación electrónica y reporte fiscal es algo que vais a ver en el hilo conductor de lo que vamos a contar a continuación. Porque si nuestra agencia tributaria va a tener todas nuestras facturas y a nivel de detalle, no solamente de reporte fiscal con las cabeceras, pues que no me pidan nada más y que realmente ya no tenga que hacer ningún otro tipo de reporte. Por tanto, estamos viendo facturación electrónica y reporte fiscal y llevamos más de 7 años o 8 años haciendo esto. Bueno, pues simplemente por tenerlo presente, todos los procesos actuales de facturación electrónica y reporte fiscal obligatorio se hacen a través de plataformas públicas y gratuitas. No hay que pagar por hacer esto. Sí que es cierto que hay plataformas privadas de mensajería que intervienen en esa facturación electrónica, de manera que quien está obligado a presentarlo, delega esa responsabilidad en una plataforma que lo que hace es normalizar los datos que yo le doy para ponerlos en formato FACE, en formato TicketBuy o en formato de reporte fiscal. Vamos a bajar un poquito al detalle de cómo funciona esto para que en este aspecto de divulgación entendamos qué es una plataforma de intercambio de información, en este caso de facturas.
Actualmente, en FACE, lo que hacemos es que quien emite una factura para entregársela a cualquier organismo público cliente, lo hace depositando las facturas en una plataforma pública que es FACE, que no tiene coste, de tal manera que el emisor entrega las facturas a FACE y el organismo público todas las noches o cuando lo crea oportuno, busca en la plataforma cuáles son las facturas que le están enviando los distintos proveedores. Básicamente, con analogía a lo que puede ser el correo electrónico, lo que tenemos es, yo soy emisor de un cliente de correo, lo deposito en un servidor de correo que a su vez intercambia con otro vinculado al organismo público cliente, que lo que está viendo todas las mañanas es la lista, como si fuese el buzón de entrada de todas las facturas que ha ido recibiendo. Yo, como empresario que formo parte de Conectic, también he desarrollado soluciones para los organismos públicos y os puedo asegurar que es una grandísima ventaja el que yo no vuelva a recibir nunca más PDFs porque no son facturas electrónicas, y esto es importante determinarlo. Y ahora bajaremos un poquito más de detalle a lo que es una factura y qué no es una factura electrónica. O sea, un PDF hoy en día no deja de ser más que un archivo que representa una factura, pero eso no tiene la consideración de factura electrónica en absoluto. Entonces, cuando el organismo público recibe sus facturas todas las mañanas, la persona encargada de ver ese registro contable de facturas, lo que hace es analizarla, visualizarla y empieza el procedimiento sobre ellas. La puede rechazar. Y esto es muy importante porque tanto el rechazo como la aceptación, como la contabilización interna en el modelo público o como la preparación de las transferencias bancarias para el pago, es muy importante tenerlo presente porque además en FACE los estados por los que pasa la factura dentro del cliente receptor, como os digo, aceptada, contabilizada y ordenado el pago, es algo que el emisor puede consultarle a FACE. Dame los estados de las facturas que yo he emitido a un determinado cliente del modelo público. Por tanto, fijaros la gran ventaja que tiene, primero, depositar en un solo lugar todas mis facturas cuando se dirigen al sector público, con independencia de la comunidad autónoma en la que esté. El organismo público las recoge, las procesa y notifica los cambios de estado. Y además, el organismo público tiene un reporte mensual de lo que es el periodo medio de pago a proveedores que la agencia tributaria le obliga a que cumpla la ley y pague en los 60 días, que es lo que marca la ley. Bueno, pues esto es un modelo que nosotros pretendemos emular para el resto de situaciones y en lo que viene a continuación veréis que mucho de esto es lo que tratamos de replicar. Si ya tenemos esto, ¿por qué queremos cambiarlo? Si es eficiente y además eficiente por las dos partes. Resumiendo, FACE es una plataforma pública y gratuita que recibe y almacena las facturas entregadas en un formato que se llama en España Facturae. Esto es un archivo XML muy semejante a lo que ya estamos utilizando todos cuando enviamos transferencias bancarias a las entidades bancarias en formato SEPA. El formato SEPA sirve para el envío de transferencias bancarias. Son archivos que están escritos con lenguaje de marcas, esos corchetes que le ponemos y le decimos nombre, semicrol, cierro corchete, nombre, dirección, que prácticamente son archivos planos, no hay negritas, no hay tipología de letras, son archivos muy planos que son capaces de ser leídos por una persona, nada más que analizando las etiquetas y, por supuesto, por una máquina muchísimo más rápido. Por tanto, es el formato que nosotros nos hemos dado en España, que es Facturae, que es de una derivación de un estándar que luego veremos, que se llama VL, y que además ese estándar VL más CI, que es otro estándar, ambos dos en formatos XML, son los únicos que Europa y España tienen normalizados con norma
es European Standard y con norma española estándar. El emisor dispone de trazabilidad de cada factura, de cuándo ha sido entregada, cuándo ha sido descargada por el receptor y además puede consultar los estados por los que ha ido pasando, rechazada, aceptada, contabilizada y ordenado el pago, a medida que lo hace el organismo público. Y por cierto, en las soluciones que tiene el organismo público, el funcionario, por el simple hecho que dice pásese a contabilidad, todo eso se produce una contabilización automática y además la comunicación a la plataforma. Con lo cual, esto es importante porque en el sector público la recepción de facturas se ha convertido en un proceso muy sencillo. Luego veremos que nosotros en nuestras empresas tenemos un serio problema, porque las facturas que recibimos tenemos que transcribirlas, si vienen de PDFs o en papel, las tenemos que transcribir a nuestros sistemas de información. ¿Os podéis imaginar recibir las facturas como si fuese el buzón de entrada de los mensajes de correo? Poderlas visualizar, darle a un botón para decirle el acepto, que pase automáticamente a la contabilidad del RP y que cuando monte la operación de transferencia bancaria se notifique automáticamente al sistema que ya está listo para el pago. Fijaros que es una grandísima transformación y además una eficiencia que es a la que aspiramos todas las empresas porque representa un ahorro, como vais a ver un poquito más adelante. Y esto actualmente, a FACE, ¿cómo comunicamos? Pues lo que tenemos es una herramienta para nuestra gestión empresarial, los ERP tradicionales que tenemos, que lo que hacemos es todo aquello que se facture a un cliente que es modelo público, genérame los archivos facturae y, por cierto, comunica con FACE directamente y hazle el intercambio de la información que tengo que entregar. Por tanto, esto es lo que se hace en la actualidad, prácticamente sin operación ninguna por parte del operador, salvo lanzar el proceso de comunicación. En este caso, la comunicación a FACE permite que si una empresa decide delegar en una plataforma de comunicación, de mensajería, que su gran ventaja es que se dedican a transformar formatos. Si alguien manda una factura a Australia, esa factura tiene que tener un formato acorde al estándar australiano. Con lo cual, la aportación que tiene una plataforma de mensajería privada es que recibe esa información y le da el formato que le requiere el consumidor. ¿Qué está pasando ahora mismo? Pues con las grandes distribuciones, véase Mercadona, Corte Inglés, pues no sé, en automoción o la industria farmacéutica. Hay que entenderles que cuando yo soy una gran corporación y tengo 25.000 proveedores, lo que tengo que asegurar es que cuando me envían las facturas y otros documentos, como veremos más adelante en el proceso de aprovisionamiento, las facturas me vengan en un formato unificado, que no cada proveedor que me mande una factura en su formato. Con lo cual, hoy en día, estas grandes corporaciones, el proceso de incorporación de facturas en sus sistemas ERP es tan sencillo como está haciendo FACE con el sector público. Y aquí las pymes lo que estamos demandando es exactamente ese mismo funcionamiento para de alguna manera ser mucho más eficientes y eliminar ese coste de un valor que no, o sea, de una operación que realmente no tiene valor añadido. En algunos casos FACE ha puesto para pequeños proveedores, es decir, cuando emite una factura al año, pues no necesito grandes historias y grandes procesos digitalizados, sino que hay un portal para poder teclear la factura. Sí que es cierto que esto, el portal que está desarrollado hace casi 8 o 9 años, es claramente mejorable y, por tanto, lo que se pide es que la herramienta que pongamos que sea una herramienta del siglo XXI de verdad. Bueno, pues esto que se hace con FACE también se hace actualmente con las comunicaciones de facturas entre subcontratistas y contratistas. De tal manera que el modelo público tiene una responsabilidad sobre el periodo medio de pago que tiene que hacer un contratista de obra pública o de servicio público con respecto a su subcontratista. Y por tanto, esta plataforma, bueno, aquí en el caso de FACE hemos puesto una plataforma de mensajería privada para ver cómo intermedian en esta operación. Sin embargo, cuando uno entrega
la información a una plataforma pública o privada, hay que saber que el contenido completo de la factura, quién emite, quién recibe, qué fechas, qué artículos vendo, qué cantidad vendo, cuál es el importe, qué descuento se aplicó, etcétera, eso significa que es visible por todas las plataformas por las que pasa. Por tanto, en el caso de las plataformas de mensajería privadas, implica costes y se expone toda la información a la vista. Con lo cual, si un cliente no tiene ningún inconveniente o un emisor de factura no tiene ningún inconveniente en dejarla, pues esa es su responsabilidad. Pero nosotros desde la Confederación entendemos que la soberanía que tiene cada empresa sobre los datos de detalle de sus facturas hay que garantizarla. Los comisarios europeos ya nos comentan que los países nórdicos sobre esto son hipercelosos. Y nosotros estamos pasando de un nivel, digamos, de transparencia enorme, y esa transparencia, desde la Confederación, entendemos que tiene que ser garantizada, que no hay filtro y exposición de información, como comentaba Tomás Castro hace un momentito. Os decía que cuando esto se hace entre dos empresas privadas, que es el comentario que me he anticipado, una empresa que emite porque es un subcontratista, lo emite a un contratista exactamente igual como se hace en FACE normalmente. Por tanto, tenemos dos sistemas públicos y gratuitos en los cuales se intercambia información y el garante de toda la información que se está intercambiando es la plataforma pública y gratuita. Cuando hablamos de reporte fiscal, está sucediendo exactamente lo mismo. Las empresas obligadas a la presentación conectan con el SI y le mandan sus reportes fiscales de todas las facturas emitidas y recibidas en los 4 últimos días. Lamentablemente, aquí nuestra agencia tributaria, el formato con el que se entrega el reporte fiscal es distinto que el que usa en FACE para la facturación electrónica. Y esto es algo que, visto el error, no nos podemos permitir el lujo de volver a repetirlo. No podemos tener formatos de intercambio diferenciados en función de la naturaleza de quien lo recibe, sino que en España lo que necesitamos es el mismo estándar de comunicación. Y esto es tal y como lo vemos en la Confederación. Si hacemos un resumen, una empresa que trabaja para el sector público está obligada a presentar en FACE sus facturas. Si es un subcontratista de un contratista de obra pública, tiene que pasarlo a través de FACE Business to Business. Y además, si es, curiosamente, facturas más de 6 millones de euros, estás obligado a presentar un reporte fiscal a la agencia tributaria. Por tanto, esta es nuestra experiencia. Hay cosas que han estado bien, pero que de alguna manera tenemos que poner sobre la mesa qué cosas son erróneas y, por tanto, qué es lo que tenemos que mejorar. Entonces, un resumen. Al mundo empresarial español se le obliga a generar administrativamente formatos distintos para notificar facturas y reportes fiscales. Los puntos de entrega y métodos de entrega son distintos en función del tipo de cliente, público o privado. Como nuestro modelo autonómico es disperso, pues no se puede evitar que, además de FACE, que es la plataforma pública estatal, algunas comunidades autónomas, por ejemplo, Castilla y León monta una plataforma que se llama Duero. En Cataluña se monta otra plataforma que se llama EFACT. Curiosamente, cuando se hace esto, hacemos incluso más complejo el sistema, porque en este caso el formato de las facturas es Facturae. Ahí nos hemos puesto de acuerdo. Sin embargo, los sistemas de recepción, pensemos en los buzones de correos tradicionales. ¿Os imagináis buzones de correos que en una parte del país sean de color amarillo con el buzón en la parte superior? En otra región son de color verde y lo tienen en un lateral. En otros son de color a cuadritos y lo tiene por la parte trasera. Caramba. Solamente en el formato nos hemos puesto de acuerdo, pero no en el modo de entrega. Y esto creemos que también es algo que tiene que ser mejorado sí o sí. Por supuesto, estamos entregando la misma información varias veces.
según se trate de facturación o reporte fiscal. Y luego veremos que hay agencias que nos piden, oiga, hay que hacer reporte del Ecoembes, hay que hacer el reporte del plástico. Si realmente vamos a hacer facturación electrónica, toda esa información ya está ahí. Por tanto, no me vuelvan a pedir más información de la que ya he proporcionado solamente con la emisión de las facturas que recibo y que emito. Bueno, lo que sí es cierto que la información que tenemos entregada está protegida dentro de la plataforma pública y aquí hay que exigirle a nuestro modelo público que sea garante de lo que le estamos entregando. Bueno, esta es nuestra situación y desde el sector venimos reclamando muchas veces que esto cambie y se normalice. Hemos hablado de Ticket Buy, que se ha puesto en marcha en diciembre del año pasado en Guipúzcoa y en Álava, y evidentemente cometen el mismo error de tener un formato distinto de entrega a las agencias forales. Con lo cual, creemos que esto no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con territorios, tiene que ver con normalización. Y por tanto es un ejercicio que tenemos que hacer de forma obligatoria, normalizar. Bueno, y en este contexto en el que estamos, como sabéis, hemos venido trabajando, decía Tomás antes, con la agencia tributaria en el aspecto de prevenir el fraude fiscal. Hay una ley que nos va a obligar a todos de forma que los sistemas de información garanticen que las facturas que se emiten se mantengan de forma íntegra, se conserven, sean accesibles, sean legibles, no se puedan alterar ni la numeración ni su contenido y por tanto es algo a lo que nos estamos obligados y nos vamos a estar en cuanto entre en vigor la ley. Es decir, básicamente es el sistema, el SI, que antes era para empresas de más de 6 millones, ahora lo vamos a llevar a todo tipo de empresas y también para autónomos. En este caso concreto, el sistema no es SI, sino que se llama Verifactu, y es el reporte fiscal, es un reporte fiscal. A la agencia tributaria no le interesa de momento tanto el contenido de las facturas, cuántas líneas tienes, qué artículos vende, etcétera. Le interesa la parte de cabecera, que se entiende por reporte fiscal, quiénes son los obligados de emisión, recepción, las fechas, los vencimientos, pero no le interesa nada más, no le interesa el contenido. Sin embargo, Verifactu se va a entregar también en una plataforma online gratuita custodiada por la agencia tributaria. Y evidentemente, los que emitimos facturas no la podremos cambiar una vez comunicada, salvo con los procesos de alteración como tiene actualmente el SI. O sea, es por sustitución o por complementariedad de la anterior. Bueno, pues aquí, al dejar las facturas en el sistema de la empresa, se responsabiliza también, nos pide al proveedor de software que seamos parte implicada en esa situación. Entonces, de ahí lo que comentaba Tomás, hemos venido desde unos sistemas de homologación prácticamente de las máquinas a, bueno, lo podemos hacer de otra manera. Y en este caso concreto, ya podéis saber que se puede hacer en dos modalidades distintas la comunicación. Quien tiene comunicación online puede hacer la llamada directamente a la agencia tributaria, la agencia le da la identificación de la factura y ya se puede imprimir la factura como tal. O el propio sistema de información tendrá la capacidad de numerar las facturas y posteriormente, cuando tenga comunicación con la agencia tributaria, hacer la comunicación de esas facturas que han sido emitidas encadenadas dentro del propio software que tiene el emisor. Bueno, pues esto es la agencia tributaria, por un lado. Como decía Tomás, hay dos ministerios que cada uno de ellos está trabajando en paralelo en aquello que le interesa. Y en este interín, pues nos aparece la ley de creación y crecimiento de empresas que nace con un voluntarismo interesante. Es decir, uno puede crear una empresa con euro, puede ir al notario y hacer un registro con formularios casi estándares. Prácticamente no te pueden embargar tu casa si es de un coste inferior a 300.000 euros. Y una de las cosas que persigue, evidentemente, es que las grandes corporaciones o las grandes empresas paguen con arreglo a la ley en 60 días a sus proveedores. Con lo cual, lo que introducen es una lucha contra la morosidad comercial y lo que están buscando es, en un momento determinado, publicar listas de malos pagadores, como se hacen con las listas de aquellos defraudadores a la agencia tributaria. Entonces, una de las cosas que se pretende, por tanto, es la morosidad. Sin embargo, aparte de la morosidad, nos llama mucho la atención que en una ley de 73 páginas y en un capítulo de lucha contra la morosidad
en página y media se incorpora el uso obligatorio de la factura electrónica entre empresas y autónomos, lo cual no deja de ser sorprendente, porque esto tiene un calado que va mucho más allá del control de la morosidad y del pago. Por tanto, aquí es también donde levantamos la mano y estamos diciendo, oiga, si usted solamente quiere controlar la morosidad, se puede hacer de una forma más sencilla sin requerirme todo el contenido de las facturas. Si lo que quiere es impulsar la transformación digital del país, perfecto, y ahí les vamos a apoyar. Pero no coloquemos situaciones que son similares porque maneja el mundo digital, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Evidentemente, la promoción del uso de la factura tiene, digamos, el objetivo de reducir costes de transacción y facilitar la transparencia en el tráfico mercantil. Y además, una medida clave para atajar la morosidad. Y aquí es lo que le decimos, perdone, la morosidad no es necesaria emisión de factura. Con los reportes fiscales, o sea, si realmente los malos pagadores son aquellos que facturan más de 6 millones de euros, basta con que la agencia tributaria reciba cuándo estas empresas que ya han presentado sus facturas, cuándo las han pagado. Por tanto, o sea, aquí el sector lo que reclama es un poquito más de detalle cuando se elabora una ley y que consulten realmente a los que van a ser afectados. Todos los empresarios vamos a estar obligados a expedir y recibir facturas electrónicas en las relaciones comerciales. Y aquí lo que dicen es que el destinatario y el emisor de las facturas tienen que proporcionar información sobre los estados de la factura, como comentábamos al principio, que hace el sector público. Por tanto, saber cómo está una factura en casa de mi cliente creemos que es un tema muy importante. Bueno, en este caso concreto, cuando alguien lanza esto, lo que ocurre es que en la ley se dice las soluciones tecnológicas y plataformas ofrecidas por empresas proveedoras de servicios deberán garantizar su interconexión e interoperabilidad gratuitas entre ellas. Fijaros, nos están poniendo como elemento tractor el que sean las plataformas. Y además, como sabemos también que cuando uno vende a una gran plataforma de distribución o al sector de automoción, es el cliente el que te impone que mandes las facturas a través de una plataforma determinada y que encima pagues por ello. Por tanto, la ley lo que dice es, ya el cliente no puede obligar al emisor de la factura a entregarla por una factura, por una plataforma determinada. Por tanto, mira qué bien, porque si hay una plataforma pública, lo podremos dejar ahí, se lo tendrá que llevar el cliente y no tendré coste por ello, y tampoco mis datos estarán expuestos en ninguna plataforma que es lo que comentaba antes. Y se suponía que íbamos a tener un reglamento en 6 meses. Todavía se está en tramitación. Ha habido una consulta previa, preliminar al mercado, ha habido una segunda consulta una vez publicado y ahora todavía seguramente habrá más consultas porque al meter aquí lo que es el proceso de facturación electrónica, que en Italia y en Francia se hacen como un proyecto de Estado independiente, nosotros en Media Página nos hemos incorporado directamente a esta historia y nos va a llevar mucho más trabajo. Por tanto, vamos a ver exactamente los pasos que damos y vamos a ver si simplificamos las situaciones, porque si no... Nuestra opinión como colectivo es, mira, la Confederación integra que hay que hacer un proyecto de Estado con visión integral de todas las implicaciones globales que tiene. Y como muestra de que tiene muchas implicaciones, os voy a poner algunos comentarios que se hicieron por parte de diferentes organismos e instituciones cuando se lanzó el anteproyecto. Fijaros, la mediana empresa de Cataluña ya les dijo, oiga, la ley que lanzan ustedes no supone un ahorro de costes y una mejora de la competitividad para las empresas pequeñas, sino todo lo contrario. Y si quieren hacerlo, denos en la recepción un medio único de libre acceso y gratuito. Y que, por cierto, el reglamento que están ustedes elaborando, que pueda ser analizado y, de alguna manera, informado y con el visto bueno de las empresas y autónomos que son quienes van a padecer esta historia. Fijaros, también comentaban lo siguiente, en el caso de Menorca, oiga, si ya tenemos plataformas, que se adapten las existentes. ¿Qué decía el Consejo Económico Social? Que se valora positivamente la implantación de la factura electrónica, pero ojo, puede suponer un incremento adicional de las cargas para las empresas. Esto lo tiene nuestro ministerio en el
en la consulta preliminar, antes de hacerse la ley, ¿eh? ¿Qué nos dicen los asesores fiscales? Que se determine con claridad la relación entre reporte fiscal como el SI y la obligación de la emisión de facturas para evitar duplicidades o solapamientos de requisitos y obligaciones. Por tanto, esto es algo que estamos poniendo una y otra vez sobre la mesa. Y el camino que se ha ido buscando desde el Ministerio de Economía no es exactamente ese. Ahora parece que nos vamos acercando un poco, pero la verdad es que nos da un poco de pena el hecho de que, pudiendo hacer las cosas bien, estemos por caminos más tortuosos. Bueno, y el Consejo de Estado, fijaros lo que dice. Se realizan observaciones sobre lo apresurado del procedimiento. En Italia, los autónomos obligados a la facturación electrónica lo van a hacer en 2024, cuando el modelo ha entrado en vigor en 2019. Es decir, que van a tener 5 años para los autónomos que facturan menos de 27.000 euros para que puedan entrar en juego con esto. Por tanto, aquí ya el CES decía, el Consejo de Estado, mira, esto es apresurado. Y además habría que analizar en qué medida las empresas y autónomos con menos recursos pueden cumplir con esa obligación. Bueno, esto es lo que ya teníamos. Cuando hemos hablado con la agencia tributaria, hablando de factura electrónica y reporte fiscal, este planteamiento le tenía a la agencia tributaria hace bastantes meses. Una cosa es la factura electrónica y otra cosa son los reportes fiscales, como el SI y el Verifacto. Pues hombre, después de interaccionar con ellos durante mucho tiempo, nos ha sorprendido y nos ha agradado que la agencia tributaria ya contempla que lo que puede ser el SI y el Verifacto tiene mucho que ver en la implicación con la facturación electrónica. Es decir, que facturación electrónica y reporte fiscal se dan la mano y, por tanto, la petición que hacemos es hagámoslo una sola vez y que el destinatario utilice la información para aquellos cometidos que legalmente le corresponden. Bueno, cuando el Ministerio lanza la ley Crea Crece, cita reiteradamente el uso de plataformas privadas de pago y con entrega de los datos de facturación emitida y recibida. Y no hacía mucha referencia al hecho de que existiera una plataforma pública y gratuita, como sucede con FACE Business to Business, o como el sistema se hace en Italia o en Francia, que lo están poniendo en marcha. Por tanto, nosotros llevamos la atención sobre este aspecto y que lo resumíamos de la manera siguiente. Le pedimos a nuestro gobierno, a nuestro Estado, que entreguemos la factura en un formato único. Y, por cierto, solo hay 2, VL y CI. Tenemos Facturae, tenemos el reporte del SIS, todo eso deberíamos de normalizarlo, porque la norma estándar española y europea es exclusivamente con esos 2 formatos, con los mismos métodos de entrega de factura en las distintas plataformas. Yo quiero entregar el método llamando a cualquier comunidad autónoma, si se les permite descentralizar, pero hacerlo con el mismo método de entrega. Nos gustaría y desearíamos, y creo que es exigible, que tenemos que entregar la información una sola vez y que las agencias que lo necesitan recojan la información de una sola entrega, que además hay que hacerlo en una plataforma pública y gratuita. Y a nosotros nos parece muy bien que haya plataformas de mensajería privadas y que el usuario que lo desee quiera pagar por ello y no le importe exponer sus datos en forma abierta, que lo haga. Con lo cual, buscamos un sistema en el cual todos los instrumentos sean accesibles. Y nosotros, como sector tecnológico, lo que estamos diciendo es que tenemos una responsabilidad, porque de esto sabemos. Y es un poco penoso que cuando uno va a las asociaciones empresariales, y en este caso a CEO de España, cuando uno se presenta en una reunión de factura electrónica, nos encontramos con que la mayor parte son del área legal. O sea, no encontramos un técnico que entienda lo que es un XML, lo que es facturar, etc. Con lo cual, si nosotros como empresarios no somos capaces de comunicar a nuestro gobierno lo que entendemos que está bien o está mal en cada una de nuestras áreas o ámbitos de trabajo, pues esto yo creo que flaco favor nos hacemos todos. Porque si no, el gobierno toma decisiones porque el mundo empresarial no tiene criterio. Y esto es un tema de autocrítica que tenemos que realizar. Y el sector tecnológico, hemos dicho, tenemos responsabilidad para que se plantee un proyecto consensuado por todas las partes, gobierno, sector
empresarial español que nos va a afectar a todos. Y por cierto, si realmente funciona la facturación electrónica cuando recibimos nosotros, además de saber el estado de tramitación, ser conscientes de que en el proceso de recepción se hace de forma automatizada, no es necesario ya nunca más la transcripción de los PDFs a nuestros sistemas de información, sino que se hace de manera automática. La estimación del colectivo que tenemos es que eso representará un ahorro operativo de 4.000 millones anuales en nuestras empresas. Y por tanto, por eso estamos a favor de que exista la facturación electrónica, pero con un modelo como el que os cuento a continuación. Nosotros queremos emitir una factura como proveedores, lo queremos poner hemos puesto en plural plataformas por si hubiera más de una, pero en principio tiene que ser públicas y gratuitas, de tal manera que el sector público, si tiene facturas en esa plataforma, se las descargue. Nosotros también, si hay facturas que están para nosotros, entrar y bajárnoslas, ver también los estados de las facturas que tienen nuestros clientes. Que la agencia tributaria recoja de las facturas electrónicas, que ya sabéis que tiene todo el detalle, tiene los datos de cabecera y todo el contenido. Que la agencia tributaria suprima el sí y suprima el verifactu y de esa parte de la factura abra la ventana para el reporte fiscal sobre los datos que son los que marca la ley de reporte fiscal. Quién emite, quién recibe, fechas, importes, bases, tipos, cuota. Y nada más, nada de filas. Y por cierto, esto tiene que estar garantizado de la misma forma que otras organizaciones garantizan que nadie llega a las facturas de un proveedor determinado sin causa justificada y validada. Y por tanto hay que auditar y controlar. Y esto ahora mismo, el modelo que planteamos el resumen es este. Una empresa que ya tiene sistemas de información entregará en un punto neutral las facturas para entregarlas, para recoger las que le emiten, para ver los estados y además el sector público, privado y el resto de agencias que descarguen la parte que les corresponda. Y si hay alguna empresa, esta que hemos puesto en la parte derecha, empresa 2, que no le importa ceder la información a una plataforma privada que actúe en su nombre, pues eso es un tema en el que también pueden estar. Bueno, y cuando llevamos peleando mucho tiempo con nuestra agencia tributaria y con el Ministerio de Economía, viendo un poco lo que hacen otros países, nos encontramos que en Europa, el 8 de diciembre del 2022, se publica cómo hay que hacer los reportes fiscales, lo que es el VAT, el VAT en la era digital, cómo hay que hacerlo. Y es después de un trabajo que publican en diciembre, fijaros lo que nos dicen. Los reportes fiscales, el punto número 1. El reporte fiscal tiene que estar basado en la facturación electrónica. Exactamente lo que venimos comentando hace muchos meses. Si entregamos las facturas electrónicas en un sistema público y gratuito, no me pidan más información. Hay que prestar atención a la economía de plataformas, quien está comprando y vendiendo a través de plataformas electrónicas, y aquí la agencia tributaria tiene que marcar cuáles son las reglas a nivel europeo. Y además lo que nos dicen es, vamos a identificar todas las facturas, todas las empresas europeas, de forma que nos identifiquemos para hacer en 2028, como veréis luego, la facturación obligatoria entre nuestras empresas con un estándar europeo. Y cuando estábamos en este debate en diciembre, pues fijaros, nos encontramos con una cosa muy curiosa, y es que en este reporte, han hecho un trabajo de casi 4 años, han analizado cómo son los reportes fiscales en todos los países de Europa. Y hay pues, gente que está más avanzada y menos avanzada. Curiosamente, en Italia, el sistema se basa en una plataforma pública, gratuita, y además con una cosa muy curiosa, que es que una factura no es factura si no ha sido recibida en este punto de intercambio, como vamos a ver ahora, y ha sido validada. Por tanto, en Italia una factura es factura cuando ha sido entregada a un sistema que es este que veis aquí. Se llama sistema de intercambio, el SDI que veis en la parte superior. Y es muy curioso porque plasma el mismo esquema que le venimos contando a la agencia tributaria y al Ministerio de Economía. En la parte izquierda veis administraciones, empresas privadas,
intermediarios de mensajería, que tienen que entregar las facturas y recibir, cuando pues, se puede entregar y recibir, y además se entrega información como factura electrónica que también sustituye al reporte fiscal. Con lo cual, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando vemos que en Italia, hace ya, desde 2019, fijaros, llevan 4 años trabajando en este modelo y funcionando? Y fijaros que aquí, en la parte izquierda, aparece un intermediario, que pueden ser las plataformas. Pero si yo quiero hacer que mi sistema de información entregue directamente la información y lo reciba, que son, digamos, las personas que están del lado derecho, que son administraciones, entidades privadas, intermediarios, se refieren a las plataformas, o consumidores finales, que es a lo que nos obliga también, cuando hay un consumidor que reclama una factura electrónica, tiene que tener la oportunidad de recoger esa factura también en este sistema de intercambio. Y para que veáis que en Italia este es el modelo, si esto lo encapsulamos en algo azul oscuro que os voy a presentar a continuación, si alguien quiere utilizar plataformas intermedias, lo puede realizar. Nosotros nos parece que es un derecho muy justo y, por tanto, nada que decir. Sabiendo que tiene coste para el que emite, sabiendo que sus datos pueden ser analizados porque las facturas van en abierto completamente y, por tanto, es una elección de quien tenga que hacer esta entrega y con plena, digamos, independencia y autoridad sobre los datos que uno emite. ¿Y qué hace Francia? Pues fijaros, el modelo es muy semejante. Hay plataformas privadas que pueden intervenir, pero el sustento, el sustrato, es la plataforma pública encargada. ¿Qué nos planteábamos en España? Pues esto es lo que nos ha costado mucho extraer de nuestros representantes públicos. Finalmente hemos visto este esquema. Y básicamente es donde habla, y fijaros, nos parece sorprendente, plataforma designada por el proveedor, plataforma designada por el cliente. Siguen haciéndose énfasis en el uso de las plataformas privadas. Y además, fijaros lo que dicen, en España ya existen plataformas electrónicas privadas, ya existentes, con gran capacidad de cobertura. Dicen que se busca minimizar la interferencia en la operativa de los sectores, que ya usan la factura electrónica en España. ¿Qué pasa, que no la teníamos o qué? Por tanto, alguien aquí ha jugado un papel de priorizar cosas sobre otras. Y cuando al Ministerio de Economía le decíamos, oiga, nada tiene que ver la factura electrónica con la comunicación de los estados. Y curiosamente aquí, estas flechas en gris, es precisamente el mensaje de cuando se ha emitido el pago de una factura por parte del cliente. Por tanto, aquí nos gustaría ponerle foco y decirle, oiga, pongan ustedes aquí, en la misma forma que resaltan en la plataforma de facturación electrónica privada, pongan la plataforma pública y gratuita y, por cierto, asumiendo el modelo público la responsabilidad sobre quién coge la información, qué hace con ella y si tiene derecho a utilizarla o no. Simplemente para que veáis que esto en Italia es un proyecto de Estado, comentaros esto. Lo que hemos dicho antes, en 2028 será obligatoria la facturación entre empresas. La adecuación de los países miembros a este modelo único se estima en 4 años. Fijaros, aquí está el esquema en el que Italia, desde 2014, puso en marcha su FACE equivalente, porque FACE nosotros en España lo hemos puesto porque fue normativa europea, para evitar que los gobiernos se financiaran con la morosidad del pago a las empresas privadas. Y fijaros, han tardado 5 años en llegar hasta lanzar su propio proyecto. Por tanto, nosotros pensamos que hay que desarrollar un verdadero proyecto de Estado, y ellos lo han hecho en el marco de la Agenda Digital. Han implantado un sistema centralizado único que ha financiado el Ministerio de Economía y lo administra la Agencia Tributaria. Y la preservación de las facturas y el uso de los servicios es gratuito. Por tanto, aquí alguien ha hecho un buen trabajo. El proceso de entrega es único, con independencia si el destinatario es público, privado o consumidor final. El sistema de intercambio recibe la factura, la valida y se la deja a la agencia tributaria para que se quede con los datos fiscales. Y finalmente, las pymes ven reducida su carga administrativa en el proceso de recepción. Y además de colocar las facturas, puedo recibir las facturas y puedo saber exactamente el estado en el que se encuentran.
Nosotros tenemos un modelo Facturae, Italia tiene un modelo Factura PA, que es una derivación, pero hay que sumarse a las dos estándares aprobados por España, por Europa, que son VL y CI. Y por tanto, esto es un tema que exige normalización y nos va a llevar un tiempo. Y finalmente, se gestionan los cambios de estado de la factura por parte del cliente y el proveedor tiene la información rigurosamente en directo sobre lo que le está pasando con sus facturas. Y para terminar, simplemente saber que en Italia se han entregado más de 2.000 millones de facturas en 2020, perdón. Solamente se han rechazado 1,6% de ellos. Ha costado implantar esa plataforma 2,5 millones para el equivalente a FACE y 1,9 para la extensión al B2B y al B2C que han puesto en marcha. Lo que sí es importante es que si alguien quiere tener un sistema público y gratuito, lo que tiene que poner es atención al público, soporte y mantenimiento. Y eso tiene un coste en Italia de 20 millones al año. ¿Es mucho? Pues puede ser. Pero la recaudación en Italia en 2 años ha tenido un incremento de 3.626 millones de euros. Y ha aflorado un fraude de 1.100 millones de euros. Por tanto, creemos que esto hay que tomárselo muy en serio, no nos basta con una página y aquí estamos esperando a que la agencia tributaria también marque un poco la pauta. Y hasta aquí es lo que queríamos comentaros. Si tenéis algunas preguntas, encantados de responder hasta donde sabemos, porque como bien he dicho, el reglamento, y lo ha comentado también Tomás, el reglamento está en maduración. Nos han hablado que esta semana igual había algo, pero así llevamos prácticamente desde el mes de marzo. Muchas gracias por vuestra participación y espero que tengáis criterio cuando alguien nos vende mi ERP, mi plataforma, ¿qué prefieres? Tengáis criterio para poder elegir y que también entendáis cuál es la posición y la responsabilidad que desde el sector tecnológico también vamos a asumir. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. No sé si Tomás quería decir algo. Creo que sí. Bueno, en principio, nada, estoy aquí formando parte de este foro y nada, quizás pues resaltar la importancia de que quien tenga nuestros datos sea la agencia tributaria, porque ya los tiene, que no pueden estar nuestros datos en manos de cualquiera, que la ley Crea Crece tiene el tema de la morosidad, que es importante y que tampoco hay que resaltar nada en este foro acerca de ello, pero que si toda nuestra información fiscal ya la tiene la agencia tributaria, no nos gustaría que anduviese rodando en manos de terceros y incluso de otros ministerios, que sea la agencia tributaria la que se responsabilice de facilitar esa información, como dijo antes Vicente, a aquellas entidades que lo precisen o que precisen dicha información. Eso sería pues una garantía de Estado. Y bueno, en este momento, como dije anteriormente al principio, la consulta pública ya la hemos contestado. Ahora mismo la información de la que disponemos es que lo han tenido en cuenta, que están reformando el borrador del reglamento y que en breve, quizás en el plazo de una semana, y si no nosotros sabremos antes algo, tendremos de nuevo un borrador incluyendo todos los cambios que se han sugerido, donde esperamos que estén recogidos todos estos. Lo que sí nos gustaría es que conocer vuestra visión en este foro mediante las cuestiones que nos planteéis y en la siguiente consulta, antes de que entre el reglamento al Consejo de Estado, pues poder matizar aquellas cuestiones que no hayan aparecido en la publicación de esta nueva consulta. Y no obstante, Conetic siempre estará ahí presente, incluso en el Consejo de Estado, para revisar lo que otros ministerios, otras instituciones hayan aportado finalmente después de la consulta que aparezca, como he dicho, en cuestión de una semana, es lo que nos habían dicho recientemente esta semana, además. Y bueno, pues a partir de esa aparición ya irá al Consejo de Estado y en ese momento es cuando las administraciones aportan cualquier cuestión nueva y ahí volveremos a hacer una revisión.
hemos cambiado el paso de todo esto, puesto que la intención del gobierno era sacar la ley Crea Crece. Bueno, la ley ya está sacada adelante, ¿no? Pero sí el reglamento, que al final es lo que establece las reglas de juego, antes de las elecciones municipales, nosotros, bueno, pues hemos generado tantas cuestiones de duda que al final todo esto pues está sufriendo un retraso. Y yo me imagino que con las elecciones generales pues estaremos ahí más o menos en lo mismo. Un retraso de aplicación, puesto que mientras no esté el reglamento claro, publicado y aprobado por el Consejo de Ministros, no vamos a tener la obligatoriedad de estos procesos. Y mientras no esté el reglamento, nadie en su mundo empresarial podrá saber cómo se aplica definitivamente la entrega de esta información. Y ya queda abierto a las consultas que queráis hacer. A ver, tenemos una ya. Nos están indicando, bueno, está contestándole Vicente. ¿La leo? ¿Quieres, Vicente, la consulta? ¿O no? No, casi respondemos en directo. La pregunta Vale. es si a una persona física hay que emitirle una factura. Desde luego, si la reclama, seguro. Y además, en el caso del Ticket Buy o Verifactu, lo que se trata es de que el cliente se tiene que llevar la factura. Hemos comentado en alguna ocasión que en Italia es obligatorio emitir la factura y es obligatorio demandar el ticket o factura al cliente. Es decir, que si alguien, un inspector de Hacienda, a un consumidor que sale de una tienda le pregunta, oiga, deme el ticket, y no lo tiene, realmente tiene la misma responsabilidad que el vendedor. Por tanto, la idea es que efectivamente el cliente demande la factura y se la lleve. Vale. Hay una segunda de José, ¿no? Donde dice la fecha de implantación obligatoria se demora hasta que el formato esté cerrado. Por supuesto, mientras no haya reglamento, no se puede implantar nada. Hay que hacer los cambios en los RPs, en los software, en las plataformas, etcétera, cuando esté el reglamento ya publicado y aprobado por el Consejo de Ministros, como he dicho antes. Desde que se publique, habrá un plazo de implantación, sí, por supuesto, y será diferente para lo que son autónomos que para lo que son pequeñas y medianas, ¿eh? Y las grandes pues ya están en el sí. Lo que pasa es que hay que ver cómo evoluciona esto porque la tendencia es que haya solo un modelo, como ha explicado Vicente. ¿Qué gestión debemos realizar con nuestros suministradores de RP para estas implementaciones? De momento, ninguna. En el momento que esté publicado el reglamento, todo fabricante de RPs va a tener que adaptar su solución, pues como se ha tenido que adaptar a aquellos que distribuyen sus RPs en el País Vasco o los fabrican en el País Vasco al Ticket Buy. Pues tendremos que hacer exactamente lo mismo con nuestros RPs, adaptarlos, pero será en ese momento, cuando sepamos realmente cuál es la adaptación. Lo que nosotros hemos dicho es que no queremos trabajar dos veces en la misma cuestión. Y por eso ha insistido Vicente en que la normalización, la interoperabilidad, la estandarización de este proceso tiene que estar ya acogida a lo que exige la Comunidad Económica Europea con vistas al 2028. No podemos volver a las empresas a hacerlas pasar por otro proceso de adaptación, de módulos, de implantación, etcétera. A ver, Carolina pregunta si cuando esté el reglamento en vigor va a sancionarse los retrasos en el pago. Efectivamente, aquí no solamente se publicarán las listas de malos pagadores, como dice la ley, sino que hay un efecto sancionador, lógicamente. Es decir, si no hay coerción, pues la gente lo dilatará. Otra cosa es cómo se va a llevar a cabo, porque cuando hemos hablado con diferentes sectores, alguien te dice, mira, yo emito facturas a una gran distribución. No voy a poner nombres porque podéis elegir vosotros la que queráis, ¿no? Dice, mira, cuando me hacen una liquidación, no soy capaz de entender, o sea, me hacen un pago, no soy capaz de entender qué facturas me pagan, qué abonos se incorporan, qué cargos me hacen por el lineal, por la cabecera, por el marketing. Y yo digo, no me lo puedo creer. Dice, pues créetelo. Porque
esto también, en este caso, el proveedor es una gran corporación que vende a una gran distribución. Y nos reclaman si esto no se puede poner dentro del reglamento. Es decir, cómo se identifica o cómo se notifica que alguien ha pagado una factura y qué compensaciones está realizando. Pues parece ser que no es tan sencillo. Con lo cual, este tipo de situaciones del pago como tal, bueno, pues sabemos que es complejo y también sabemos que las grandes corporaciones lo que hacen es decirte, bueno, pues te mandaré el pedido prácticamente cuando tenga el material servido y tengo mis 60 días. Entonces, esto es algo que habría que consultar mucho más con los sectores empresariales y con los pequeños sobre todo. Y hay que exigirle a nuestro gobierno que se ponga en esto. Porque, fijaros, a CEO España, el Ministerio de Economía le dice, ¿quién tiene que notificar que una factura ha sido pagada? ¿El que la recibe, el que la emite o ambos dos? La postura nuestra es, tiene que indicarla el que lo paga. Quien ha hecho la ejecución del pago tiene que comunicarlo cuándo lo paga y con claridad. ¿Qué factura está pagando? Con claridad y con nitidez absoluta. Y segundo, como el receptor perciba que en su entidad bancaria no lo tiene, tendrá que notificar un incumplimiento. Porque normalmente la gente cuando ordena las transferencias es que va a pagar. Y por tanto, lo está lanzando. Bueno, dentro de este tema veo que, querido Vicente, dice, la ley de 60 días no se cumple. Nos ha fastidiado, como si fuésemos de otra estratosfera. Claro que no se cumple. Y ese es el objetivo. La pregunta es, ¿cómo conseguirlo? Y de esto habrá, bueno, situaciones que aquí es donde nosotros tenemos que poner sobre la mesa lo que pasa. Decirle a nuestro gobierno, oiga, que pagamos, que nos pagan a 120 y 210 días y 2 años. Por tanto, muy bien la voluntad, pero bajemos al terreno y declaremos exactamente qué es lo que pasa en realidad y cómo lo vamos a controlar. Bueno, se refiere también a las pymes del sector de construcción que están, bueno, contratos coaccionados. Pues esto es lo que tiene que saber nuestro gobierno, porque es muy curioso. Hombre, nos dan la alternativa de que nosotros, cuando vayamos a presentar una factura, no se nos obligue a enviarla en un determinado sitio, pues estas malas prácticas probablemente habrá que tener un buzón de transparencia donde se notifiquen las malas prácticas de forma anónima, como estás haciendo ahora, ¿verdad? Correcto. Disculpa porque no sé si me he enterado, pero no sé si habéis explicado cómo se genera una factura electrónica o esta cuestión queda pendiente de la publicación del reglamento definitivo, queda pendiente del reglamento. No se puede decir que tu programa hace factura electrónica. Ahora sí, ahora un certificado digital, un PDF con firma digital, pero eso sí, digitalmente digamos que lo has convertido en algo electrónico, pero lo que se considera datos que certifican que es una factura, solo podrán ser aquellos que cumplan con el reglamento que salga publicado. De momento no hay reglamento publicado y esto lo enlazo con la pregunta de Leire, que es la emisión de factura electrónica para autónomos y pequeñas empresas, ¿cuándo es obligatoria? En principio, cuando se aclare esta situación, vuelvo a explicar lo que dije al principio, tenemos dos ministerios que cada uno tiraba por su lado, Economía por el suyo, queriendo hacer la foto antes que nadie de una nueva ley que sale inmediatamente y que apoyándose en el tema de la morosidad genera buenas impresiones. Y por otro lado, Hacienda, que lleva como 3 años y todavía tiene su borrador paralizado en el Consejo de Estado. Con lo cual, dices, a ver, primero se tienen que aclarar entre ellos. Hemos conseguido que ya estén hablando y que sea Hacienda quien esté al cargo del tema, pero eso nos han explicado. Y además que se acepte la pasarela gratuita de facturación electrónica, de factura lo que es FACE. Pero todavía no sabemos los detalles ni realmente cómo va a quedar. Lo que sí te puedo decir, Leire, es que en las reuniones con Hacienda, la agencia tributaria, lo que tenía previsto es que para pequeñas y medianas empresas la factura electrónica, bueno, y lo que es el sistema de reporte fiscal,
entrase en vigor pues, en cuestión de un año, por ejemplo, pues si estamos hablando de que saliera ahora aprobado el Consejo de Ministros esa ley, bueno, esa ley no, perdón, ese reglamento, estaríamos hablando de que en enero o febrero del año que viene ya sería obligatorio. Y para autónomos hablaban de retrasarlo 2 años. Es algo que en Italia también se ha hecho, con lo cual nos parecía bastante interesante, porque estamos hablando de que esto no nos afecta solo a aquellos que emitimos una factura, sino también a aquellos que emiten un ticket en sus establecimientos. A ver, aquí preguntan que si esta ley es solo para consumidores con el sector público. No, no, con el sector público ya es obligatorio desde 2014, como hemos comentado, ¿eh? O sea, desde 2014, uno no puede presentar, para aquellas facturas de más de 5.000 euros, no puede presentar una factura en el sector público. Y si se lo están aceptando es porque alguien la está recogiendo y de alguna manera, pues bueno, lo está transcribiendo al sistema de información. Pero si yo estuviese en el sector público, diría, oye, ¿qué haces trabajando picando datos? Esto es de otra... O sea, tiene que entregarte tu proveedor en formato. Y alguien preguntaba, oye, ¿y esto, pero realmente cómo se va a hacer? A ver, yo creo que todos, en mayor o menor medida, algo tenemos para gestionar nuestra organización, para emitir facturas. A ver, yo creo que para los más pequeñitos, lo normal es que haya alguna página que monte el propio ministerio en la cual puedan declarar de una manera amigable las facturas que están emitiendo con su contenido, para que le dé formato VL o CI, que serán uno de los dos. Temporalmente es probable que sea Facturae el que tenemos, porque llevamos mucho tiempo trabajando con ello. De hecho, en Facturae ya se puede hacer. Lo que pasa es que no es muy operativo. Bueno, no es muy amigable. Entonces, pero vamos, incluso habrá proveedores privados que lo permitan, con lo cual, para los pequeños, esto es algo que estará disponible seguro. Para los que tienen ya sistemas de información, ERPs, vamos, como SAGE, vamos, todos los que veis en el mercado, ¿no? A3 o los tropecientos que hay por el mercado, lo normal es que uno, cuando tiene en su sistema de información todos los clientes, tienes que saber identificar cada uno de ellos si es público o privado. El público, porque sabéis que cuando uno entrega en FACE, dentro del estándar nosotros hemos incorporado en España unas direcciones para determinar dónde está el organismo al que se lo estás enviando. Porque si lo entrego todo en FACE, en Madrid, ¿cómo sé yo que va a ir al gobierno de La Rioja o va a ir al Ayuntamiento de Lardero? O sea, esto, claro, tiene que tener dentro de información el propio factura electrónica para enviarlo. Entonces, bueno, pues de alguna manera el ERP construirá las facturas y en lugar de generar PDFs como se están generando, generarán archivos VL o CI o Facturae de momento, conectará con la plataforma pública y hará el intercambio de forma automática sin que tengamos que hacer nada más. Pero eso tanto privado como público. El propio RP va a saber distinguir dónde, en qué buzón la tiene que depositar. ¿Los que estén en el SI también están obligados a emitir facturas electrónicas? Claro. Y ahora es donde viene precisamente. O sea, tenemos que emitir las facturas a nuestros clientes y pasarlos posiblemente por una plataforma de la agencia tributaria. Y dice, anda, y además me obligas a lanzar el SI. Pues creemos que temporalmente, por lo que estamos escuchando, va a ser que sí. Es decir, que vamos a tener que comunicarle al SI y además no se puede, esa factura que se ha comunicado al SI, se tiene que entregar a su vez al cliente final en formato electrónico. Sí. Y lo que nos dice la agencia tributaria, dice, oye, que es que esto nace con muy poco tiempo, porque aquí viene implicado por esta ley, y este proyecto de Estado, que hay que hacerlo con calma, pues lo que nos tememos es que va a haber varias fases y nos van a hacer trabajar, como decía antes Tomás, más de una vez. Pues no hay más preguntas, damos la última oportunidad. Yo creo que si alguien quiere levantar la mano, pues sí, que se le abra el micro. Que yo creo que ha quedado bastante claro. Os lo agradezco mucho porque es cierto que nos han llegado bastantes consultas. Hay bastante desinformación, como comentábamos antes. Se están dando mensajes un poco equívocos por algunos entes. Entonces, bueno, pues os agradezco mucho esta sesión para aclarar y yo que, bueno, nosotros desde aquí seguiremos
cuando vayamos avanzando con el tema, cuando se vaya avanzando con el tema, pues seguirá informando al respecto. Y nada, Queda una cuestión sí, importante por remarcar, que aquellas empresas que ya están haciendo transferencia de factura y de datos a plataformas como SEDI, van a seguir haciéndolo y será la plataforma quien haga la comunicación a FACE o al punto de conexión que establezca el gobierno. Esas plataformas, como dijo antes Vicente, ya están dando un servicio de valor añadido por una serie de cuestiones, y quien esté obligado por su fabricante o por su proveedor a estar dentro de la plataforma tendrá que seguir en ella. Pero quien no lo esté, cualquier autónomo, pequeña empresa, otros gremios que no necesitan pasar por ninguna plataforma, tendrán todo su derecho a estar conectados gratuitamente. Eso es remarcarlo al final, que es nuestra búsqueda de solución y nuestra pelea en este momento. pues nada, pues muchísimas gracias a los dos, a todos los asistentes y bueno, os veo la semana que viene. Tomás, Vicente. Un placer. Muy bien, Muy bien. Hasta luego. igualmente.